Hola chicos, hoy vengo a traeros este vídeo que es un poco medio vídeo, medio podcast, en el que me gustaría hablar un poquito sobre un tema que creo que es un poco preocupante últimamente, y es que se está poniendo muy de moda el tema de recolectar hierbas en la naturaleza. Y como siempre, a mí me gusta poner muchas de estas cosas en relación con lo que yo conozco. Yo siempre os digo que mis abuelos eran curanderos, yo he investigado todo esto, hay muchas cosas que hago que tienen que ver con esto, porque por ejemplo mi padre y mis tíos se criaron en ese ambiente, por lo tanto tienen todos esos conocimientos, algunos se han dedicado a curar, otros no, y los han aplicado de otra manera. Por ejemplo, mi padre no cura, pero todos esos conocimientos los ha aplicado a todo lo que tiene que ver tema huerto, plantas, animales y muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza. En cambio, él, por ejemplo, no cura. Eso también me lleva a deciros a los que estáis ahora aprendiendo, ya sea brujería verde o cualquier otro camino que tenga que ver con las plantas, con la naturaleza y todo lo relacionado. Estáis aprendiendo una serie de cosas que puede ser botánica, que puede ser fitoterapia, que puede ser aprender todo lo que hay en el lugar donde vosotros vivís, investigando sobre tradiciones antiguas en relación a todo esto. Pues una de las cosas que quiero recordaros es que este conocimiento que estáis adquiriendo no tiene por qué serviros únicamente o bien para curar o bien para hacer brujería, que se puede aplicar a lo largo de vuestra vida de multitud de maneras diferentes. Eso era algo que quería recordaros, que me parece muy importante, porque ese conocimiento que es especial y que os va a traer mucha sabiduría puede servir en muchos ámbitos y para muchas cosas. Entonces se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda recolectar, y las personas quieren tener grandes alacenas y quieren hacer multitud de cosas, quieren salir todos los días al campo a recolectar plantas, a traerse las plantas más extrañas, a traerse plantas que no son precisamente plantas fáciles de encontrar, que no son plantas que hay una gran abundancia de ellas, y ese es un poco el kit de la cuestión. Y pues si yo lo pongo en relación con lo que hacían mis abuelos, con lo que yo he visto que hace mi padre y que hacen mis tíos, pues no veo que hagan eso, sino que es verdad que yo sé que ellos salían a recolectar cosas cuando les hacían falta. Pero yo lo que he visto mucho, por ejemplo, algo que os puedo expresar, es que una de las cosas que ellos hacían, y que yo también hago porque es lo que he visto y me veis hacerlo a mí también, es que hay una serie de plantas que vosotros os vais a dar cuenta de que usáis mucho y de que necesitáis. Entonces es más importante tener cerca de ti esas plantas. Si no podéis tenerlas vosotras cultivadas, que eso es algo que en mi familia se hace, esta planta para mí es importante, yo la cultivo. Si esta planta crece en el monte, intento reproducirla, no recolectarla constantemente del campo, no, intento reproducirla y tener yo una plantita que voy reproduciendo a su vez y que voy recolectando de ahí en vez de recolectar del monte. Eso es importante. En cuanto al hecho de que veáis cuáles son las plantas que para vosotros son importantes y tengáis esas, si no podéis cultivar, pues podéis tener una alacena donde usáis esas plantas. Yo os pongo mi ejemplo. Los que empezamos en todo esto del paganismo, con el boom que hubo de la Wicca en el siglo XX, pues resulta que es verdad que en aquella época estaba muy de moda tener alacenas de hierbas enormes, y yo la tenía. Si veis mis vídeos antiguos, si veis entradas antiguas del blog, podéis ver que yo tenía una alacena enorme, tenía plantas que no eran de aquí y todo eso. Y compraba, por ejemplo, plantas en aquel entonces a través de eBay, compraba plantas que no eran de aquí, que eran muy exóticas, plantas de América, que luego después realmente no usas eso. Y llegó un momento en el que yo me di cuenta de que no tenía ningún sentido, de que yo estaba usando, por ejemplo, muchos pétalos de rosa, mucha canela,
son plantas que a mí me gustan mucho. Estaba usando mucha ruda, estaba usando mucho cedro, aunque el cedro tampoco es de aquí, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, yo uso mucho cedro, no es de aquí, pero me gusta, pues entonces sí, puedo tener cedro. Estaba usando mucho pino, una serie de plantas que a mí me gustan. Y entonces yo decía, ¿para qué tengo todo lo demás? Estoy acumulando un montón de hierbas, están ocupando un espacio y en el momento en que en algún momento dices, bueno, voy a usarla, está mohosa, está estropeada, tiene 5 años, tiene 10 años, ¿para qué tienes eso ahí? Pues creo que no tiene ningún sentido. Y ahí lo que hice fue eliminar una gran cantidad de hierbas, eliminé inciensos porque los inciensos a la larga el humo es muy cancerígeno y ya no los estaba usando como antes porque hacía mis inciensos naturales, pues eliminé muchos inciensos, eliminé muchas hierbas. Hay gente que se echaron las manos a la cabeza y me decían, regálamelos. Y empecé una práctica. Creo que esto concretamente os lo he contado en otros podcasts. Una práctica en la que usaba menos plantas, una práctica en la que yo tenía muchas de esas plantas cultivadas y si las necesitaba iba a cogerlas, o una práctica en la que cuando podaba secaba esas pocas plantas que utilizo. Y en realidad yo uso muy pocas porque en esta época de mi vida mi trabajo es básicamente chamánico y me dedico más al viaje chamánico que a otras cosas, aunque os enseño muchas cosas que yo hacía antes, que he hecho durante una década y por tanto puedo enseñaros. Mi trabajo ahora mismo básicamente consiste sobre todo en viajes chamánicos, ¿sabéis? Y casi todo lo que trabajo lo hago más a nivel de animismo. Últimamente estoy pensando que lo hago todo muy a nivel de animismo. Sí, la verdad es que sí, me doy cuenta de energías, del espíritu que tienen las cosas, de trabajar con entidades, de trabajar con deidades de una manera muy chamánica y nada física. Entonces estoy usando muy pocas plantas, quizás para hacer agua de Florida o algunas pequeñas pociones así para limpiar y cositas así para hacer mazos de hierbas que me veis que uso, y uso muy pocas cosas. Y llevándolo a lo que hacían ellos, a lo que hacían esas personas de mi familia, me di cuenta de que es verdad, porque mi padre cultiva al cabo del año una serie de plantas, las cultiva él, las recolecta, las seca, las mete en botes y luego comienza a dar botes a toda la familia, empieza a preguntarte, ¿necesitas esto? Y si lo necesitas te lo da. Otra cosa que es un dato importante es que hay muchas plantas que se recolectan y no son ni para hacer brujería ni son para curar, algunas son culinarias y creo que la gente no se da cuenta de eso. Hay veces que veo a personas que están recolectando cosas y van a ser para hacer brujería y yo me quedo así y digo, ostras, pues eso, mi padre, mis abuelos lo recolectaban para comérselo, no para curar ni para hacer brujerías ni nada de eso, sino para comérselo. Entonces creo que también a la gente se le está olvidando que hay una serie de plantas que tradicionalmente se usan para comer, más que para otra cosa. Y es muy curioso, todo no es para brujería, todo no es tampoco para curar. Hay cosas que se usan culinariamente. Bueno, ya me veis que a veces os enseño que mi padre me da unos botes de orégano gigantes, por eso, porque el orégano en casa lo cultivamos, que yo también tengo aquí, para la comida. Aunque se puede usar también para otras cosas. Me veis que yo cultivo muchas cosas. Prefiero tener aquí cosas que yo puedo usar, incluso que son plantas que me gusta tener. ¿Por qué tengo 4 tipos de tomillo distintos? Porque me encanta. Y recolecto muy poco, porque lo adoro y recolecto muy poco. Esto lo he dicho más veces, es preferible cuando en el momento exacto necesitas algo, ir a tu plantita, recoger y dejarla en paz el resto del año y no tener botes con hierbas mohosas. Y luego, por ejemplo, yo salgo mucho a la naturaleza porque parte de mi trabajo es salir a la naturaleza si puedo cada fin de semana o por lo menos una vez a la semana. Es verdad que en 2020 ha sido muy difícil y en 2021 todavía está siendo difícil, pero para mí parte de mi trabajo como practicante mágico espiritual es salir a la naturaleza y visitar yo esas plantas y visitar yo esos lugares y hacer una gran cantidad de trabajo que no viene en los libros lo que hago, porque eso es otra cosa que me preguntáis mucho por Instagram. ¿De qué libro has sacado esto?
Y hay muchas cosas que no saco de los libros, o bien porque ese conocimiento lo he sacado de mi padre, que lo ha sacado de mis abuelos y que no está escrito en los libros. Nosotros tenemos cosas que no están ni en internet, oraciones que están encriptadas, que son rarísimas, que no vienen en ningún libro, que no están en internet, porque es conocimiento que se pasa oralmente. Plantas que no suele usar nadie y que no suelen estar en los libros de fitoterapia, porque es conocimiento que se pasaba oralmente. Y eso, me preguntáis muchas veces, ¿de dónde he sacado este conocimiento? ¿De qué libro? Pues es que muchas veces ni siquiera os puedo responder por varias razones. Una, que el conocimiento lo haya sacado de mi padre. Dos, que yo me dedico básicamente al viaje chamánico y lo hago básicamente para aprender. Por lo tanto, podríamos decir, entre comillas, que muchas cosas de las que hago cuando me veis que estoy haciendo rituales o que estoy haciendo algo es gnosis personal. Es conocimiento que me traigo de los viajes chamánicos. Y yo hago viaje chamánico casi a diario. No tiene por qué ser un viaje súper importante, ni súper largo, ni nada, pero casi a diario hago viaje chamánico para aprender, para tener muchos conocimientos. Al final desarrollas algo que es tuyo propio, realmente. Y que realmente no te gusta tanto compartir todo eso, o bien porque hay personas que no van a entender el tema porque es gnosis personal y ellos esperan que el conocimiento lo saques exclusivamente de los libros y no lo van a entender, o bien porque quieres que sea algo tuyo propio y si cuentas cualquier cosa corre como la pólvora. Dices esto y corre como la pólvora. Muchos de nosotros acabamos desarrollando una tradición propia, ya sea por la observación, la investigación, en mi caso también por todo lo que he investigado, de todo lo que hacían mis abuelos, todo el conocimiento que he podido traer de todo lo que ellos hacían para continuar esa tradición a mi manera, porque yo soy pagana y ellos no lo eran, pues todo eso es conocimiento que no está en los libros. Y es complicado, ¿no? Gran parte de lo que yo hago cuando me veis poner altares y todo eso no está en los libros. Y ya me estoy yendo por las ramas y os estoy hablando de muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, el mensaje era ese. El mensaje es que reflexionéis sobre varias cosas. 1. ¿Estás recolectando plantas que puede que estén protegidas o que son plantas raras o que es difícil que esas plantas crezcan y estás poniendo de moda que la gente recolecte? 2. ¿Crees que realmente tradicionalmente las personas que se dedicaban a todo lo que tuviera que ver con el mundo vegetal en una práctica mágico-espiritual fuera la que fuera? A mí me atañe lo que sería curanderismo en Andalucía y en Extremadura y lo que es el chamanismo y lo que es la brujería verde. Es lo que me atañe a mí, pero a lo mejor tú estás realizando otro tipo de práctica, estás en otro tipo de religión, estás en otro tipo de sistema mágico o de paradigma. Reflexiona sobre ello. ¿Tú crees que en la antigüedad hacían eso? Recolectaban tal cantidad de plantas, recolectaban esas plantas, recolectaban plantas súper peligrosas para tenerlas guardadas en casa cuando es muy potencialmente peligroso, por ejemplo, si tienes niños o mascotas. ¿Tienes la necesidad de tener realmente esas plantas en casa? Todo eso que recolectas, ¿cada cuánto las usas? ¿Las usas con frecuencia? ¿Las usas una vez al año? ¿O son plantas que estás usando constantemente, que usas mínimo una vez al mes, que usas semanalmente? ¿No te convendría quizás más comprar semillas y plantarlas en tu casa? ¿Sabes que venden, por ejemplo, semillas de muchas plantas? Por ejemplo, a algunos de vosotros os gusta la senda de los venenos y queréis recolectar ese tipo de plantas. ¿Sabéis que se pueden recolectar? ¿Sabéis que en Amazon venden packs donde venden semillas de ese tipo? Yo tengo amigos que las cultivan. Les gustan esas plantas, les gusta el estudio de esas plantas, ya sea para utilizarlas en lo que serían preparados o ya sea para trabajar con ellas de otras maneras, de las maneras en las que yo trabajo, porque por ejemplo yo salgo a la naturaleza y no recolecto nada. Os traigo muchísimas fotos de plantas muy especiales y no recolecto nada. Pues podréis cultivar esas plantas si las usáis un montón y no estaréis perjudicando a la naturaleza.
Sé que me vais a decir, no tengo un espacio, no tengo un pedacito de tierra delante de la casa, no tengo unos metros de tierra como tienes tú delante de la casa. El otro día os puse fotos en Instagram de cómo lo hacía yo cuando vivía en casa de mis padres. Tenía una mesita en una terraza que estaba cubierta, que solo le entraba la luz por un lado porque tenía una celosía. Y ahí cultivaba todas mis semillitas y mis plantitas, ahí lo cultivaba todo. O sea, si quieres puedes, en una ventanita. Mi hermana lo pone todo en una ventanita del vestidor y ahí las tiene sus plantitas, por ejemplo. Y multitud de preguntas que podéis haceros para que seáis sinceros con vosotros mismos. Entonces, yo en mi práctica no recolecto y por eso os digo, por lo que yo he visto con mi familia, por lo que yo hago, es más prudente que comencéis a plantar y a cultivar lo que realmente os gusta y que tengáis mucho cuidado si vais a recolectar algo de aseguraros que es una planta que hay muchísima, que no está en un espacio protegido, que hay mogollón de esa planta y aseguraros por favor que no estéis recolectando por moda. Esto no es una moda. Si vas a recoger algo, que sea porque lo necesitas realmente en ese momento o porque lo usas un montón. Aún así yo sigo abogando por cultivar. Por cultivar es lo que me veis haciendo. Yo empecé con 16 años y sigo. Luego quería contar más anécdotas sobre plantas. Por ejemplo, lo de que yo salgo y no recolecto. Yo os he puesto a veces fotos de un estramonio. Hay un sitio en la Sierra de Huelva donde yo sé que hay un estramonio y cada vez que vamos voy a ese lugar y visito ese estramonio. Yo no recolecto, pero os traigo siempre fotitos para que lo veáis en Instagram, por ejemplo. Jamás recogería estramonio teniendo a mis gatas y a mis perros. Imagino que los que tenéis en casa este tipo de plantas las tendréis guardadas en un lugar seguro y tendréis muchísimo cuidado por si tenéis niños, tenéis mascotas o vosotros mismos. Tendréis muchísimo cuidado. Luego también está el ejemplo de que hay ciertas plantas que son increíbles y maravillosas, que crecen a cotas muy altas y que yo, si puedo, voy a la sierra todos los años a verlas cuando florecen, por ejemplo este mes. Y hay una cosa que yo detesto de siempre. Hay plantas que estás todo el año esperando a que den su flor y yo, por ejemplo, a ir a verlas, a hacerles fotos y todo eso. Y últimamente no puedo subir a la sierra porque subimos básicamente con mis padres y están muy mayores. Y cuando llegas allí te encuentras a gente que ha subido a la sierra igual que yo y que van a recoger ramos de esa planta en un lugar que es un espacio protegido, que es un entorno natural, un bosque, y van a recoger ramos de esa planta que tú llevas todo el año esperando para que florezca y para verla porque es espectacular, y se la llevan para ponerla en un jarrón. Me parece horrible, me parece horrible. Yo si la veo y le hago fotos y os la enseño para los que no tengáis la oportunidad realmente de visitar esos lugares y de ver esas plantas. Pero jamás me la traería, o sea, jamás se me pasaría por la cabeza decir, uy, por si me hace falta, porque florece una vez al año y a lo mejor pasan 5 años y no la has usado y la tienes ahí seca en un bote. No, prefiero hacerle una foto y enseñaros la foto para que veáis qué maravillosa es esa planta, ¿no? Si puedo hacer fotos este mes, ya veréis a qué planta me refiero. Y bueno, pues nada, ya sabéis que esto es un podcast de opinión. Sé que muchos de vosotros recolectáis, pero yo confío en que lo estáis haciendo de una manera sensata y que no estáis recogiendo espacios protegidos, y confío en que no estáis recogiendo masivamente, sino que estáis recogiendo algo porque lo necesitáis. Pero que vuelvo a deciroslo a todos, os animo a que cultivéis, Además, no soy la única que cultiva, vosotros vais a ver a más gente en la comunidad pagana que también cultiva, lo vais a ver. Y cultivad lo que usáis, yo qué sé, ¿por qué tengo yo, lo vuelvo a decir, por qué tengo yo 4 tipos de tomillos distintos? A mí me encanta, pues lo cultivo. Y nada, pues era una pequeña reflexión. Creo que siempre me gusta deciros que no hagáis una cosa porque está de moda, sino porque os gusta de verdad y que la hagáis de la manera realmente correcta, que reflexionéis mucho sobre ello y os deis cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, y que no lo hagáis porque veis que otra persona lo hace en Instagram, en YouTube o donde sea. Y bueno, espero que os haya gustado este sencillo podcast, aunque bueno, le voy a poner unas cuantas imágenes, así que va a ser un vídeo.
más que un podcast. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya hecho reflexionar, espero que os haya servido. Y pues muchísimas gracias por verlo. Si sois nuevos y nunca habéis visto uno de mis vídeos, ya sabéis que os podéis suscribir, podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Aquí debajo en la cajita de información tenéis un montón de enlaces. Tenéis el enlace por si queréis que yo os eche las cartas, porque soy tarotista. Tenéis el enlace a mi Patreon, donde hay contenido extra, que es contenido como el del canal, pero más, mucho más, por si queréis más contenido. También tenéis el enlace a mi blog, La Bruja Verde, y los enlaces a mis redes sociales. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.